no heartbeat. I had to do it on the heartbeat. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores en Hispanoamérica. Y bien, a ver, hoy voy a contar de inmediato, así en la introducción, una anécdota que me parece que merece mucho la pena citarla. Hay en general una tentación explicable de considerar que el interés, la curiosidad por la cultura, entendida en su sentido más general, más variado y universal, viene asociado a una franja de edad madura. Bueno, y esto es cierto, ¿cómo decir?, en términos de conciencia positiva, de arraigo de la personalidad cultural y, en consecuencia, de su necesidad nutricia cotidiana, de lo que sería, por otra parte, un buen ejemplo y expresivo del todo, el propio hábito de lectura. Con todo, el incentivo de total curiosidad, de completa y entera curiosidad por conocer, al margen estudios reglados, que naturalmente eso es una disciplina de otro orden, los que sean, prende de un modo más natural y espontáneo en los primeros años de juventud. Naturalmente, más cuanto más lo favorezca una inteligencia despierta y un entorno adecuado, claro. Pues bien, cuento todo esto porque hace unos días se dirigió a mí en la calle un chico joven, muy joven, y se dirigió a mí para hacerme saber que sigue este programa de Crisol de Cultura asiduamente. Naturalmente le di expresas gracias, me quedé, como no, muy complacido, y ahora le envío desde aquí un saludo muy cordial. La verdad es que su mirada vivaz e inteligente, su desparpajo al expresarse, parecían acreditar en el convencimiento de su interés, su curiosidad, por cuanto le permitiese acceder al conocimiento de las cosas, de la vida. A mí me consta, porque lo sé bien, en algunos casos hasta por muy directos testimonios, que este programa Crisol de Cultura es seguido por un elevado número de chicos jóvenes, chicos y chicas, naturalmente. Y esto, no tendría que decirlo, es para mí de muy particular satisfacción. Y en todo caso, debiera serlo para la sociedad en general, como una luz de esperanza, de optimismo vital, imprescindible. Y es que yo ya lo digo desde siempre, ya lo sabéis, a todos y cada uno de nuestros espectadores. Aquello de señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Pues eso. Bueno, y bien, después de esta introducción cordial y jubilosa, vamos ya con nuestra conversación de hoy. Un asunto especialmente interesante al que ya me referí, naturalmente, en anuncio la pasada semana. Un asunto acaso no demasiado divulgado y del que esperemos dar buena cuenta desde la anécdota y desde la curiosidad, aunque también, claro, desde el rigor histórico. Hoy vamos a hablar de los castrati. Se ha dicho así a la italiana, que es lengua que le cuadra del todo a sus circunstancias, desde luego. En todo caso, en español, los castrados, o sea, aquellos hombres que in illo tempore fueron castrados, eran castrados para adecuar, para mejorar su registro, sus tonos de voz, asemejándolas a las de una mujer. Y naturalmente al fin de que cumpliesen en las refinadas tareas del canto, claro, del bel canto.
Bien, quiero decir, por saludar a Mariano Durán, que lo tengo a mi derecha como la semana pasada. Poeta, humanista y profesor de química en sus ratos libres. Bueno, no, creo que es justamente al revés, pero en fin, ya sabe él que a mí me gusta, en fin, esto de provocar, ¿verdad? Enredar un poco todo. Buenas noches, Mariano, bienvenido otra vez. En fin, buenas noches, gracias, y es como tú quieras. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Y es hoy nuestro invitado, ya lo anuncié naturalmente la semana pasada, Juan José Rodríguez de los Ríos, por concesión coloquial, la mayor síntesis, y para el mundo, Juanjo de los Ríos, apasionado de la música y desde hace años perseverante investigador de sus variados géneros, de sus referencias históricas, de sus curiosidades, por lo tanto, musicógrafo es el término de uso más pertinente para referirse a esta actividad de nuestro invitado de hoy. Bueno, bienvenido Juanjo, como siempre, ya sabes, un placer recibirte. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a ver, le vamos a entrar, en primer lugar, vamos a hacer un comentario previo mínimo para poner en trance de situación, muy sobre todo a quienes no estéis demasiado enterados del fenómeno de los castrati, y a quienes ya lo estéis, pues nada, ya nos vamos estableciendo una razón dialéctica, que diría el filósofo. Vamos a ver, los castrati, también llamados falsetistas naturales, evirados, fue un tipo vocal que adquirió su máximo esplendor entre los siglos XVII y XVIII. Eran realmente hombres castrados desde niños que por ello poseían una laringe que no había evolucionado y estaban así dotados de una voz de características muy similares a las de las mujeres, pero que naturalmente al tiempo conservaban los atributos musculares y de resistencia propios de la constitución masculina, que seguía, por otra parte, como es natural, su normal desarrollo, lo que les permitía contar con una capacidad de resonancia fundamentalmente torácica, pues naturalmente excepcional. Se decía que la voz del evirado, del castrati, era superior a la del hombre por la flexibilidad, la agilidad y la ligereza, y superior a la de la mujer por la brillantez, la fuerza y el mordiente, pero también superior al tiempo, a los dos, a hombre y mujer, por la amplitud de la extensión y por la extraordinaria duración del fiato, o sea, esa emisión de voz en una sola respiración. Desde un punto de vista tímbrico, la voz podía ser más o menos oscura, de tal forma que encajase aproximadamente en lo que hoy conocemos en el mundo femenino como soprano o mezzosoprano. Sin embargo, la peculiaridad tímbrica debía de ser muy grande y poseer una dulzura y capacidad de penetración superiores. Se ha de decir, por último, como curiosidad sobreañadida, curiosidad histórica sobreañadida, que una vez desaparecidos los castrati y ya ocupando las voces femeninas un ámbito de primacía, sin embargo, algunas voces masculinas perseveraron, quisieron seguir la línea de canto y los efectos musicales y tímbricos alcanzados por aquellos, por los castrati, imitando la emisión de falsete natural de los evirados mediante el falsete artificial. Se cantaba así en el registro de cabeza, con una técnica especial, de tal forma que se conseguía imitar, en cierto modo, los sonidos femeninos producidos por un falsete natural. Al caso fueron famosos los falsetistas de la Capilla Sixtina. Bueno, en fin, que una vez presentados, creo yo que del todo, los singulares personajes que van a ocupar nuestra conversación de hoy, naturalmente voy a invitar a Juanjo de los Ríos para que continúe por donde quiera. O sea que, en fin, adelante Juanjo, como te parezca.
Muchísimas gracias. Pues yo empezaría por el principio. Pues, oye, pues Porque... es una forma poco convencional. Muy rara. Pero lo que es curioso es que, haciendo un poco un repaso de toda esta época, que corresponde donde el epicentro lo tuvo en el barroco italiano. O sea, comenzaron a finales del 16, del 600, y duraron hasta mediados del 18, del 800. Entonces, yo aún reaccionaba y pensaba un poco, y decía yo, que siempre hay gente que resulta ser más papista que el Papa. Porque estamos hablando... En casi todo. Estamos hablando del 16, y esto se remonta a una epístola de San Pedro, a los Corintios. San Pablo. San Digo Pablo, sin ánimo perdón. de rectificación. Sí, bueno, con ánimo de rectificación, sí, pero quiero decir... Rectificación que te admito porque además es la correcta. Epístola a los Corintios, sí, sí. Es una epístola a los Corintios donde dice mulier in ecclesia tace. La mujer calla en la iglesia. Entonces, esa frase que puede ser interpretada de multitud de formas. Sí, por cierto, permite, breve paréntesis. Pensaba citar yo esto y entonces ya aprovecho. Claro, esa frase conviene decir, sobre todo en un tiempo como el de hoy, que no hay que tomarlo con una literalidad exacta, sino con una interpretación diversa, acaso debatible, discutible, interpretable, pero no en su literalidad. No es la mujer que calle en la iglesia. No, lo que ocurre es que calle en la iglesia va a llevarnos a los castrati. Eso claro. Adelante. Es que ahí está. Por eso digo yo que los más papistas que el Papa, porque lo lleva, hay un señor próximo al cabeza visible de la Iglesia Católica, que lo lleva a las cantantes que solemnizan la liturgia a través de sus cantos. Entonces, claro, esto es un pifostio del demonio. Porque, a ver, las partituras se supone que están escritas para 4 voces. Soprano, mezzosoprano, tenor y bajo. Mínimo, ¿no? Entonces, afrontar una liturgia donde están escritos para las sopranos y las mezzos, o contraltos, o sea, supone que a ver, que ya hay un cirio montado, que no se puede cantar la liturgia tal y como estaba concebida, en principio. Entonces, ¿qué pasa? Que los tenores afrontan aquellas tesituras fuera de su extensión, con falsete. Pero aquello a la sociedad melómana no le gusta. Entonces, viene, claro, hay que dotar a un hombre totalmente madurado y ya hecho hombre, hecho y derecho, que cante como una mujer. Sí, de hecho el falsete, tú me rectificarás o no, pero en principio yo creo que siguiendo la línea de lo que dices, el falsete era considerado una especie, digamos, de recurso menor, ¿no? Sí. Es así. Es que se le consideraba como algo falso. Claro. Estoy hablando del principio del barroco. Claro, una cierta impostación sí era. Eso quizás esa sea la raíz, ¿no?, de la palabra, ¿no? Sí, seguramente. Yo creo que sí. Algo que suena algo claro. falso. Claro, no es natural. Hay una impostación, claro, sin duda. Entonces, como digo, afrontan los tenores aquellas tesituras fuera de su extensión, pero aquello no gusta. Entonces, claro, el problema está servido. ¿Cómo dotar a una persona, a un hombre, hecho y derecho, con una caja torácica ya plenamente constituida, para que cante como una mujer? Entonces, claro, la medicina se sabe que a través de una malformación o un defecto en los testículos, en los niños, que se llama hipogonadismo prepuberal masculino. Bueno, eso sí que ya no lo sabía yo. Sí, pero digamos que en todos los trabajos... Claro, yo vengo trabajando en esto desde hace 50 años. No, por supuesto, por supuesto. No, pero quiero decir ya, claro. que de aquella... Además se te nota en la pasión que pones. No había internet. Claro. No existía internet, no había donde ir a los datos, ¿no? Sí. O sea, porque, bueno, la fuente mía se remonta, como digo, a un día que puso el doctor Vallejo Nájera una grabación del único castrado que existía una grabación en el mundo, ¿no? Y claro, aquello me llevó a la locura hasta que conseguí dicha grabación, ¿no? Como digo,
cómo se interpretaba que el hombre tuviera esa tesitura femenina. Entonces, como digo, se recurre a la extirpación de los testículos para que la voz no madure, siguiendo la técnica del hipogonadismo masculino, ¿no? Sí, o sea, la extirpación de los testículos, que por cierto, por lo que a lo mejor seguramente comentaremos algo más tarde, que no el pene. No. Claro, esto es importante. No, pero bueno, a ver. Es importante porque del pene los castrati van a seguir haciendo uso. Por supuesto que sí. Claro, a ver, es que incluso un uso la preferente. extirpación de los testículos a una edad temprana no quería decir que les dejara impotente. Sí estériles, pero no impotentes. Evidentemente, claro. O sea, que la cosa cambia. Claro, no, por eso quise subrayarlo yo. Claro. Bien subrayado. Claro. No, a ver, digamos que bueno, después hay una faceta de que ya cuando estos hombres, hechos y derechos, nos estamos saltando un poco la historia. Sí, no te la saltes mucho, porque así le vamos a decir a Mariano que nos diga algo también, que tiene que decirnos algo. Claro. No, yo era preguntar más que nada. No, pero lo que dices, por supuesto, claro. Quedamos en la extirpación. Pero si quieres complementarlo con algo, a lo mejor ibas a complementarlo con algo. Me gustaría complementarlo porque la medicina, por la medicina tiene dos métodos de extirparlos. De extirpar los testículos al niño, que es sumergiéndolo en agua muy caliente, se le apretaba la yugular, quedaban sin sentido, y ahí se les hacía una pequeña incisión en el escroto, y ahí les extirpaban las glándulas. De otra manera, los atontaban con vino y láudano. La tintura de láudano, que es un hidro preparado con... Sí. Yo había leído también de baños en agua caliente, ¿no? O en leche caliente. Y el agua caliente lo relajaba. Bueno, el agua. Lo relajaba, claro, sí. Después las infecciones se cortaban con eficacísimos emplastos y vamos, y se decía que las operaciones eran prácticamente un prodigio, ¿no? O sea, que ni eran dolorosas ni quedaba secuela alguna, salvo... Y asepsia. Asepsia total. Sí. Esto por parte de la medicina. Había barberos que también acometían dicha función. Bueno, de algunos consta por ahí consta uno en Nápoles, porque esto en principio... Que lo anunciaba. En principio estaba penado con la excomunión y otras penas civiles, ¿no? O sea, no se podía castrar a un niño por el mero hecho de castrar. Bueno, lo cual por otra parte es explicable. Claro. Sí, pero el hecho es que lo sabía, entonces tendrían que inventarse algo, ¿no? Es que lo sabía, efectivamente. Claro. De hecho, en una barbería de Nápoles, un barbero apuntaba con un letrero en grande: se castran niños. Así es. Sí, entonces la ley no debía ser tan... No debía de ser. O en ese momento, ¿no? Ya estaba muy relajada. Se tuvo que hacer claro. La vista gorda, claro. Entonces, bueno, esto era, pues, en principio se recurrían a los niños más pobres del sur de Italia, quien resultaba que la voz, porque la voz es igual que el melón, hay que abrirlo para saber lo que hay dentro. Una incógnita. Claro, o sea, en el cambio de voz, pues puedes valer o no puedes valer, porque los niños en principio sí tenían unas voces bonitas, agradables, ¿no? Pero después de que se hacían hombres, pues había chavales que ya no... ¿Cómo evolucionaba? Que ya no evolucionaban. Ya. Entonces, a estos, que ya estaban operados, se les ordenaba sacerdotes, mientras que a los que triunfaban, pues hacían unas carreras brillantísimas a la altura, por poner un ejemplo, de los divos de hoy en día. Pavarotti, véase Pavarotti o véase el referente que hay de los tenores en ópera, Caruso. Sí. Imaginas a esos hombres con todo su esplendor. O las estrellas del rock en la otra música, ¿no? O los futbolistas, muy famosos, claro. Sí, es que además, en lo que es un gesto de inequívoca solvencia de cuanto dices, es que eran protegidos precisamente por la aristocracia o por las autoridades eclesiásticas de gran nivel,
precisamente por eso, es decir, era De algo ahí muy propio. vienen los alias o los, como se les conocía, ¿no? Ahí está, Sí. de los hermanos Farina, de los filarmónicos, Así es. tiene el nombre de Farinelli. De Farinelli, sí, Carlo al Boschi que Farinelli. no nos abras el melón porque nos vamos a referir a Farinelli enseguida. Bueno, vamos a ver. Tú ya lo dijiste, en Italia es donde esto tiene lugar de una manera mucho más marcada. Entra toda Europa, ¿eh? Claro, Excepto por supuesto. Francia, que es la última que entra en el... Sí, pero En bueno, Alemania... Sí, sí, también, sí, porque sí. Yo leí algo de que quizás en el sur de Alemania, pero no más allá. Pero bueno, quizás el Pero sur se de extiende Alemania por se toda extiende Europa, por lo que es la Europa central se extiende por todo el fenómeno. en todo caso, No es mediterráneo sobre. No, para nada. Y una cosa que se me va a escapar, pero ya le digo yo. mira, No, disculpa, ¿y es una proposición breve o no? Porque, No, es brevísima. Pues venga. Que leí que no se les enterraba en sagrado. No puede ser, ¿no? Porque ¿Que no se les? enterraba en sagrado. No, a ver, Quizás sea Pues una. no lo sé. No, pero si los ordenaban sacerdotes. Si los ordenaban sacerdotes, sí. No puede ser eso. no es, yo creo que yo creo que eso, lo hablábamos el otro día tú y yo, bueno, lo medio hablábamos, ¿no? Sí. Es decir, sí, a ver, yo creo que, yo también tengo noticia de algunos no enterrados en sagrado, yo creo que eso debe de tener que ver muy al principio, Pues es que hay que tener en cuenta que cantaban en la liturgia. claro, pero es que Aunque después están- fueron también a los teatros, ¿no? están muy asociados a la Iglesia en general, a la Iglesia, incluyendo la propia protección eclesial, con lo cual, en fin, la cosa es inequívoca. Y luego eso, La Capilla Sistina, el coro de la Capilla Sistina, Sí, tuvo hasta el año 1913, claro, tuvo a niños castrados. claro, lo dije yo hace un momento, los falsetistas de... Nacidos en los propios estados pontificios, o sea, que, claro. Claro, Me sí, parece sí. que el último, ¿no? El que nombran como último. El último Moreschi, ¿no? O Fue algo así. Alessandro Moreschi, que sí. es el que Creo está que nace en los- precisamente registrada la voz de él. Ah, Sí, es la que tiene. no os puedo dejar solos porque ya Y ese seguís es divagando. nacido en los estados pontificios, creo. Sí. No, Este se llamaba, hombre, este chico se llamaba el Ángel de Roma. Participó en el funeral de Humberto I. O sea, estuvo siempre inculcado y metido en la... pero de eso nos vamos a ocupar dentro de un momento. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Que con frecuencia nos ocupa la recomendación de lectura, pues esta vez tampoco, porque ya anuncié la pasada semana que nos íbamos a ocupar en comentar etimologías latinas, etimologías de latín, que fue lo que nos ocupó la semana pasada. Y dije yo que esta semana otra vez, pero también dije, porque claro, también dije que este programa Crisol de Cultura es muy probable que acabe en el registro del Guinness de las sorpresas. Entonces, hoy tampoco nos vamos a ocupar de etimologías latinas, pero bueno, al margen de bromas, esto tiene un fundamento suficiente. La próxima semana sí nos ocuparemos con toda seguridad de comentar alguna locución etimológica latina. En todo caso, hoy cambiamos, ¿cómo diría? Por inspiración de Mariano Durán, que lo tengo a mi derecha. Mariano Durán me prendió el veneno de la poesía de Dylan Thomas y entonces yo caí en la tentación. Enseguida me explico. Vamos a ver, Dylan Thomas, para quien no lo sepa, pues bueno, qué estupendo. Y para quien no lo sepa, poeta y escritor, por cierto, también en el ámbito del teatro. Era británico de Gales, del país de Gales. Nació en 1914 y murió en Nueva York muy joven, en 1954. Dueño de una voz extraordinaria, fueron famosos y concurridos sus recitales poéticos y por igual sus intervenciones en la radio, concretamente en la BBC,
eso que diría, en fin, en la BBC. Bohemio, caótico, excesivo, fue un poeta precoz con una cierta evocación, lo decíamos tú y yo, ¿verdad, Mariano?, de Rimbaud. Tiene mucho, tiene que haberlo conocido, pero sin duda. Y falleció muy repentinamente, Dylan Thomas, claro, y además muy joven, a los 39 años. Bueno, me estoy dirigiendo a Mariano Durán porque Mariano Durán es traductor de Dylan Thomas, de toda la obra de Dylan Thomas, que debe de tener algún mérito. Por eso yo paseo por aquí, por este plató de Crisol de Cultura, a Mariano Durán. Su obra tiene mérito. No, sin duda, sin duda. Sin duda, sin duda. Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a leer un poema, el poema que nos ocupa, el poema sugerido por Mariano Durán, porque tiene que ver algo con una castración. Enseguida nos lo va a explicar. Pero es un poema, es una larga metáfora, es un poema complejo. Es un poema lleno de simbolismos, por eso hay que explicarlos. Bueno, en todo caso, si se explica, mucho mejor. Y qué mejor para explicarlos que el traductor de la obra. Bueno, yo me voy a permitir aclarar previamente la conversación que tuvimos Mariano Durán y yo hace unos días, se lo comentaba. Le hablaba yo del retrato del artista como perro joven, que es el título que dio Dylan Thomas a uno de sus libros, con una evocación inequívoca de Joyce en el retrato del artista adolescente. Esto del retrato del artista como perro joven, cuando se lo decía Mariano afirmativo y con entusiasmo me decía, eso, perro, es que él habla de perro con frecuencia, me decía Mariano. Bien, y yo a la audiencia le digo, atención, que es verdad, pero perro no es una literalidad de perro. Ya nos dirá qué quiere decir, ya nos lo dirá Mariano. Voy con el poema, con la lectura del poema, un soneto, bueno, ¿cómo decir?, heterodoxo. Sí. El poema se titula como un altar a la luz del búho. Y dice así: como un altar a la luz del búho en la casa a mitad de camino, el caballero yace en la tumba con sus furias. Abadón en el padrastro agrietado de Adán y mordiendo su entrepierna un perro entre las hadas. El devorador del mundo, con olfato para las noticias, arrancó la mandrágora con el horror de mañana. Entonces los párpados cerrados por monedas, ese caballero de las heridas, viejo gallo de ningún sitio, ese huevo celestial, con huesos desabrochados a los vientos a mitad de camino, nacido de la salvación ventosa sobre una pierna, raspó mi cuna en palabra andante aquella noche del tiempo al abrigo de Cristo. Yo soy el largo caballero del mundo, dijo, y comparto mi cama con Capricornio y Cáncer. Ya dije que es un poema, una larga metáfora de intenciones, un poema repleto de simbolismos. Así que, por lo tanto, vamos a aproximar una interpretación certera de todo esto precisamente a través de Mariano Durán, el traductor. Adelante, Mariano, cuando quieres. Bueno, tengo que decir que no hay una interpretación, hay miles de interpretaciones, bueno, sobre supuesto, claro, estos poemas de Dylan Thomas. Estos de Como un altar a la luz del búho es una serie de 12 sonetos, llamémosle así, entre comillas. Y en este, el primero, donde aparece ese altar, que es el título también del poema, pues el altar evidentemente nos introduce ya el poeta en algo sacrificial. El altar tiene mucho de sacrificio. La luz del búho, quizás vayamos desmenuzándolo verso a verso o por zonas. El altar a la luz del búho
La luz del búho significa la penumbra, que puede ser del útero materno o de la tumba. Y la casa a mitad de camino, naturalmente, es que la mitad del camino entre la concepción y el nacimiento, o puede ser que entre lo mortal y lo inmortal, porque, como veremos enseguida, ese caballero es Cristo. Bueno, el caballero yace en la tumba con sus furias. Cristo está muerto, o quizás está ¿qué? En el vientre de María, entre la concepción y el nacimiento. Ambas soluciones se han dado, y con sus furias, porque evidentemente viene para traer sobre sí los pecados del hombre, las culpas del hombre, desde Adán, que va a aparecer en la siguiente línea. La siguiente línea es Abadón, en el padrastro agrietado de Adán. Abadón es el ángel en los judíos del mal, y naturalmente el mal está siempre, incluso se dice, estamos en el Apocalipsis, que en los últimos tiempos aparecerá para atormentar al mundo. Entonces, más que nada, quizás más que en la muerte, ese padrastro en inglés es hang nail, que evoca, la palabra hang significa colgar y nail significa clavo, también uña. Entonces nos está llevando quizás al Calvario. El caballero yace con las culpas humanas, y seguramente estamos hablando ¿de quién? De Jesucristo en el Calvario. Bien, y la angustia y la imperfección que llevan tras el pecado de Adán, es decir, Cristo también es el segundo Adán, pues la angustia y la imperfección están en el clavado en la cruz. Y dice que mordiendo su entrepierna un perro entre las hadas, es decir, ese perro que tiene el devorador del mundo con olfato para las noticias, es decir, que conoce el porvenir, ese perro en una interpretación puede ser el padre que tiene olfato. Un perro entre las hadas quiere decir que es el que aúlla realmente a un mundo narcotizado por el mal, etcétera. O sea, el que está en unos cuentos de hadas. Entonces, el padre que tiene olfato para ese humano narcótico devora, mordiendo la entrepierna del hijo, del clavado en la cruz, entonces del Cristo, que devora la segunda muerte, es decir, la muerte total ¿a quién? A la progenie de Cristo. Ese es el sentido de esa castración, es decir, la salvación en el patíbulo de la cruz. Y la segunda parte ya es la visita que ese caballero le hace ¿a quién? Al poeta en la cuna, o puede ser que en el vientre de su madre, seguramente es en el útero materno de la madre de Dylan Thomas. Ese caballero, con los párpados cerrados por monedas, es decir, las monedas que se les ponían a los muertos, es el Cristo muerto, el caballero de las heridas, evidentemente, las 5 heridas de la cruz. Es viejo gallo de ningún sitio, pero el viejo gallo de ningún sitio, huevo celestial, tiene que ver con los huesos desabrochados a los vientos a mitad de camino. Tomás representaba siempre, decía que la crucifixión de Cristo le recordaba siempre al gallo en la veleta. Entonces ese gallo, el gallo también es el símbolo de la virilidad, ese gallo en la veleta está representando ¿qué? A Cristo en el Gólgota. Es la salvación sobre una sola pierna, porque si recordamos lo vemos siempre en la imaginería crucificado con las dos piernas juntas. Entonces es el gallo que gira en la veleta, está expuesto a los vientos del camino, a los vientos en este caso del Calvario. Bueno, entonces ese caballero muerto y traspasado de heridas, dice en un viejo gallo de ningún sitio, claro, porque ya lo dice Juan, en el principio estaba la palabra, es decir, cuando no había nada. Eso quiere decir el que es desde siempre, el que es desde la nada, es viejo porque ya fue viejo antes que nada. Ese Cristo, ese huevo celestial, es evidentemente el huevo del cielo, empollado, tramado por la Virgen María. Ese gallo con los huesos desabrochados es que los huesos inconexos en los vientos a mitad de camino. Estamos ahora, otra vez que lo visita el caballero, que es el Cristo muerto, pero están diciendo de él que en el momento de su nacimiento, en las turbulencias de su nacimiento, tiene todos los huesos inconexos, desabrochados. Bueno, pues ese gallo de huesos desabrochados, en la veleta del Gólgota, es decir, en la salvación ventosa sobre una pierna, de pie sobre una pierna, raspa el vientre de la madre de poeta en la palabra viajera, es decir, Cristo es la palabra hecha carne, la palabra que camina.
aquella noche del tiempo al amparo de Cristo. La palabra inglesa, el verso inglés es en este caso the night of time under the Christ was shelter, es decir, literalmente, el refugio de la sala de Cristo. Le está hablando ¿qué? Desde su tumba, el sepulcro de Cristo. Bien, entonces ya está, le dice, yo soy el largo caballero del mundo. Realmente le está diciendo, yo soy el Cristo, el caballero de todo el mundo, me extiendo de todo el mundo, y mi salvación abarca desde Capricornio hasta Cáncer, es decir, Polo Norte y Polo Sur, todo el mundo. Esa podría ser una de las interpretaciones, pero hay también interpretaciones, digamos, astrológicas, otros que ponen a Hércules, el camino del Sol, declinando, en fin, Hércules y el Sol también están muy unidos en la tradición bemerista, es algo, un símbolo ario también, pero bueno, yo creo que Thomas, yo prefiero escoger esta interpretación, y Thomas, sí, como habías dicho antes también, se llamaba a sí mismo un perro entre las hadas, es decir, el perro molesto que molesta al que vive, que la vida narcótica que vive, que los cuentos de hadas, la humanidad. Bueno, yo creo que la intervención fue más que pertinente, cuasi magistral. Yo no estaría tan seguro, pero bueno. Sí, bueno, pero como soy yo el que califica, en este caso, pues yo creo que sí. A sus órdenes. Exactamente. Exactamente. No, pero lo digo naturalmente muy en serio. Yo creo que es un poema bellísimo, bellísimo. Y esos 12 son todos. Pero que necesita de una cierta pedagogía, porque si no, fundamentalmente por una razón, porque precisamente por ser tan bello, si no se explica de una manera medianamente razonable, como acabamos de hacer ahora mismo, pues naturalmente es fácil, no ya que no se interprete, sino que se interprete mal. Y es que además, mal. Perdona que interrumpa, y es que además a Thomas le gustaría, porque Thomas no es surrealista, no es... No, nada, bueno, eso lo hablamos tú y yo el otro día. Nada surrealista, no. Claro. Tiene todo sentido, y muchas veces dice que es lo literal, pero lo literal tiene unas claves, En naturalmente. efecto. A ver, este es un matiz muy interesante, es decir, puede haber la tentación para el no muy iniciado, o para quien haga una lectura muy superficial, de que claro, de que esto tiene un cierto corte surrealista. No es eso, no era de esa naturaleza. Y además aparecen muchos después. Dylan Thomas, que por cierto, por la época sí, pero él no tiene ese carácter de corte surrealista. Lo que sí utiliza es el simbolismo, y en ese simbolismo naturalmente tiene que ser interpretado de una manera debida. ¿Cómo diríamos? Es una especie de poesía culta. Yo creo que con ninguna pretensión de hacerla así. No, digo culta, en el sentido, culta, sí, digamos... Él le llama literal muchas veces esto. Y, por ejemplo, la veleta va a aparecer muchas veces en los versos de Thomas. Y la veleta, y es eso, el gallo sobre una pierna... Que, por cierto, es una figura perfectamente reconocible. Sí. Claro, a poco que nos demos cuenta... Está expuesto como el hombre y tal, porque está tomando sobre sí todos los pecados del hombre y está expuesto a los vientos siempre. Bueno, yo espero que, en fin, que... Pero repito, es una sola, es una interpretación, hay, ya digo, muchísimas. Sí, bueno, pero esta es la tuya... Y bueno, la mía, la que acepté yo, no es mía realmente, pero es la que hice mía. La que hiciste tuya, justamente. Lo que sí es tuya es la traducción. Toda. Por eso. A ver, ya veis que subraya lo de toda, para que quede claro. Y lo he hecho 2 veces, y estos más de 2 veces, porque estos son así muy complicados. Bueno, muy bien, pues espero que haya servido, en fin, de una... repito, pedagogía explicativa muy interesante para un bellísimo poema, para la articulación de un bellísimo poema de Dylan Thomas, al que conviene que leáis. Y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a ver. Recordaréis, empezaste ya a hablar de Farinelli hace un rato, y hablábamos también de Moreschi, el último de los, ¿no?
Bueno. Alessandro Moreschi, que yo fue el primero que escuché, el único, pero que hace pues 30 y pico de años anduve buscando esa grabación que decía el doctor Vallejo Nájera que era el único el único documento sonoro que había de un auténtico castrado de la Capilla Sistina. Sí, de principios del siglo 1902. La creo, grabación es de 1902. ¿No? Lo que pasa es que hizo 18 cortes el hombre, y entonces aparecieron todos recientemente. Y se grabaron entre 1902 y 1904. Yeah. Claro, las técnicas, tanto de grabación como de emisión de voz, no tienen nada que ver con lo de hoy. Pero bueno, la voz está ahí. Y además logradísima, porque se recuperó de una maravilla enorme, ¿no? Farinelli, ojalá hubiera algo de él. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver, yo creo que de Farinelli podemos ahora citar algo, hablar entre nosotros de algo. Farinelli fue el protegido de Felipe V, o no sé si no decirlo al revés. Fue al final de su vida. El pobre Felipe V, claro. Al final de su vida. No sé si no decirlo. Los últimos 9 años de Felipe V, Farinelli le cantó todas las noches las mismas canciones. Estaba muy loco el hombre. O sea, no se podía dormir si no escuchaba a Farinelli. Sí. Bueno, vamos a ver. Farinelli fue, por lo tanto, es que además aquí llegó a España de una manera casi circunstancial, para un breve periodo de tiempo, y en fin, y se quedó un tiempito ya, ¿no? Sí. Es decir, y se quedó un tiempito. Sí, yo leí que 25 años o así. No, por eso digo un tiempito, ¿no? Según leí yo. Él estuvo aquí 9 años. 9 años. 9 años, que fueron los que sobrevivió el rey a la llegada de Farinelli. Es que yo había encontrado que vivió casi 25 años aquí. No, en España, sí. Yo eso sí que no lo tengo. Yo 25 años. Yo, 25 años. No, pero esto por los datos que tengo. En realidad eso es lo de menos. Ahora, la vinculación, sí, con la figura del rey, por esto que estamos comentando, yo creo que es interesante. El rey tenía una melancolía enfermiza. No se levantaba de la cama, estaba triste. A veces triste. se creía una rana, cosas de esas, sí. Estaban todos, porque los hijos también. Fernando VI, en algún sitio, y que el hijo, que quería subirse a los caballos de los tapices. Y Carlos III se sabía también un poco, pero hacía mucha caza, mucho ejercicio, para vencer un poco esa melancolía, borbónica que traían. Pero todos. bueno, indudablemente, a ver, era enfermizo. Sí. Porque, mandar a un cantante como Farinelli, que se retiró de toda actividad, y vino en exclusiva para cantar ante Felipe V, ¿no? Que hasta no estaba ni en la misma habitación que él, sino que estaba en un contiguo Entonces tenía que cantar unas canciones para que se quedara a dormir. Era el sonajero Era exactamente. Sí. Entonces ahí te dice pues que el hombre estaba completamente... Estaba muy loco. Sí. Claro, ¿qué pasa? Que Farinelli pues consiguió una fortuna impresionante, con fincas, con joyas, relojes, caballos y tal, que no lo tuvo ningún otro. Pues donde leí yo en internet, que era internet, claro, lo de los 25 años, leí también que se hizo un palacio en Aranjuez, Farinelli. Sí. Bueno, de hecho, mandó hacer el teatro de la ópera. Sí, y que el rey le daba tratamiento el nombre oficial de primer ministro. No sé eso, pero bueno, dice que Farinelli era sabio y modesto y sabe Dios lo que haría el rey. Ojalá, por eso decía que ojalá hubiera alguna grabación de Farinelli, porque tuvo que ser un auténtico portento. Claro. O sea, se dice que bajaba 3 octavas, haciendo trinos sobre cada nota. O sea, eso es prácticamente imposible hacerlo. Una soprano sí puede hacerlo, pero un hombre imposible. Y eso que es dejar de respirar, ¿no? Casi. Claro, porque es la emisión de una sola nota. Ahí está el gran fiato que tenía. Claro. Sí. Y bueno, esto lo dice todo, ¿no? Después competía con los... Esto era un poco la sociedad, no la melómana, sino la sociedad, digamos, más vulgar. Es decir, los que iban a los teatros los hacían competir con los músicos. Entonces, a ver quién emitía más trinos sobre una nota, tal, y entonces el violín hacía lo que podía, el oboe y tal, y, en fin, era algo a lo que se sometían porque no había más remedio, ¿no? Sí. Pero bueno, la técnica de este hombre tuvo que ser depuradísima. Curiosamente, yo te entendí antes, Julio,
que después de la operación que no había cambios en la estructura ósea de las personas. Y yo te digo que sí. No, había, en la muscular. O sea, había tres prototipos, que era el de apariencia normal, de hombre normal, gallardo, pero había otras dos, que tenían senos, que tenían anchas caderas, otros con una melancolía en la mirada y en... Hombre, hay alguna fotografía. Sí, más que fotografías son... También, claro, quiero decir, dibujos, apuntes... Hay grabados de la época. En los que se nota, eso que dices. No, lo que yo citaba era la musculatura. La musculatura sí la mantienen, porque eso, lo que ocurre es que hay una especie de metamorfosis, porque hasta la caja torácica había algunos que tenían unos brazos enormes, largos, y piernas altas, entonces iba en contraposición con la caja torácica, que era más chica, se les achicaba. Es que la supresión de los testículos naturalmente no es irrelevante, precisamente se busca ese fin. Pero es verdad que en la referencia muscular hay otros atributos masculinos que continúan su... todo eso es perfectamente Yo vi una foto compatible. de Moresky, y tú también, una foto de Moresky. Sí, esa aquí está. Hay varias fotografías. Pero la vi solamente hasta aquí, pero la cara me recordaba a Oscar Wilde, no sé por qué, ese estudio de Marañón sobre Oscar Wilde, que creo que tenía unas manos como raquetas, ¿no? Que era acromegálico, le llamaban, ¿no? Es decir, alto y grande, ¿no? Acromegálico, como un gigante, así, muy... Bueno, Moresky no tenía rasgos femeninos, ¿eh? Pero era así gordito y... yo iba a decir me recordaba el Oscar Wilde. Parecía como inflado, ¿no? Fíjate, había dado yo una conferencia aparte con este tema, y en el programa de mano se puso un retrato porque es la única fotografía que hay de un castrado, ¿no? Sí. Porque las demás son grabados, claro. Pues de Moresky. Entonces, una compañera mía recientemente fallecida, Rosa París, o sea, vio la cara del hombre aquel y dijo: este hombre está dando pena. Da pena, hay algo en él que había que ayudarlo, había que hacerle algo para... Y es esa deriva melancólica, ¿no? Que es verdad, es esa melancolía, con gestos de mayores, de hombres ya avejentados y demás, ¿no? Claro, son tres tipos, porque, Farinelli, por ejemplo, pues era de los hermosos. Sí, yo leí... O sea, tuvo y hay unos grabados de él que son una maravilla, ¿no? Unas pinturas y tal, era un hombre hermosísimo. ¿Y había una edad límite, más o menos, para castrarlos? Así que... Pues antes de la pubertad. Antes de la pubertad. Bueno, es que la diferencia, yo el otro día cuando Julio me presentó lo de dijo que se hablaría de los castrados, yo te entendí a ti que eso se remontaba... No, que había leído que en Bizancio, es decir... ¿En Bizancio? Claro. Sí que lo has nombrado. En el 400, pero ese era otro había tipo, eunucos, pero era otro tipo de castración. Seguramente no podría llevarse. Sí, es que me quedó, me quedó sí. Cuando has hablado de Bizancio, dije, claro, pero es otro tipo de castración. Lo hacen de mayores. De mayores, claro. Y ahí ya no hay. ¿Y eso variaría el canto? No. Varía totalmente. O sea, que castrar a los de mayores, una vez castrados... ya eres impotente. Sí. Y ya infértil, por supuesto. Pero para el canto, el mayor... No, porque ya la voz ya está formada. Ya tendría la voz de antes. Ya estaría la voz formada. Vamos a ver. Es un poco lo que dijimos al principio. La implicación, la conformación de la laringe, precisamente, inmadura. O sea, una laringe inmadura. Al niño, cuando se le castraba, era porque ya había una predisposición en él a tener una voz hermosa. Entonces, quienes estaban al cargo de los conservatorios de Nápoles decían, bueno, pues este chaval sí puede valer. Sí. Entonces, se le hacía la castración antes del cambio de voz. Y es lo del tirarse a la piscina que dices, porque luego a lo mejor no, pero es que el melón, el tirarse a la piscina. Ya te tiras a la piscina. La voz ya no cambiaba. Tenían voces de mujeres. Claro. Que lo has dicho tú muy bien. Estaban entre lo que hoy conocemos en la voz de soprano, las damas entre soprano y la mezzosoprano. En todo caso,
yo creo que el apunte respecto a las características, naturaleza de los castrati y hasta su referencia histórica, con el ejemplo de Farinelli como notable, naturalmente, posiblemente nos dé tiempo todavía, pero me parece a mí de comentar una curiosidad. Tú decías, hablamos el último día, sí. y me decías algo que es muy cierto, que sobre todo considerando la época en la que esto se produjo, un par de siglos, 17 y 18, se morían generalmente, salvo con una excepción a la que voy a referirme ahora, Sí. se morían a edades avanzadas. Sí, Es sí, decir, sí, sí. a edades avanzadas. Es decir, Mientras que sus hermanos, que quedaban en las Claro. zonas, morían a los, o sea, de media a los 30 años. Sí, porque Morían esa fue la media, 2000 años de toda la humanidad, casi hasta que llegó la penicilina Bueno, pues o algo así, claro. hay castrados. La media era 30 y pico, sí que había Hay gente que castrados llegaba a 100. que como... murieron a los 80 y pico Sí, de años. sí, Farinelli murió a los 77. Sí, 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 es no, que no. yo me tomé la molestia de coger un censo y me extrañó, lo primero que vi es Sí, señor. que todos alcanzaban una edad tal, excepto Una edad, sí. uno, claro. sí, excepto uno al que quiero referirme ahora, yo creo que debemos de hablarlo porque tiene su curiosidad, ¿no? Es decir, más que morirse, en realidad es que lo matan. Entonces, Lo murieron, claro, así lo a la murieron. fuerza ahorcan, ¿no? Claro. A la Sí. fuerza ahorcan. Entonces, vamos a ver, estoy hablando de un castrato, podríamos decir, desventurado, naturalmente, ¿no? Giovanni Francesco Grossi, apodado Siface, que nació en 1653 y murió en 1697. Con 40 y pico de edad. 40 y algo, 44, sí, claro, 44, 44. sí. Pero claro, lo murieron. Exactamente, lo murieron. Sí. En fin, este hombre estaba enamorado de una chica, en fin, Elena Marsili, que era viuda de un conde de Gaspariforni, pero al hermano de Elena le gustaba menostero que tuviera relación amorosa con Francesco, con Giovanni Bueno, Francesco. Sifache, ¿no? Sin más. Ya. ¿Eh? Porque dice que lo conocían por Sifache, pues Sifache, Sifache, ya. Sí, Sifache, Sifache. Con lo cual, pues naturalmente, tanta tenacidad en oponerse, pues terminó la cosa mal. A ver, Sí, dice que... comentadlo si queréis. Está otro que se llama Tenducci, que este señor, o sea, antes había que pedir dispensa papal porque había castrados que querían casarse. Casarse, sí. O sea, porque bueno, en la sociedad promiscua en la que se movió todo esto, Sí, ahora nos vamos a referir a eso también. Ya lo citamos un poco al principio, pero sí. pues, o sea, bueno, el tener una aventura con un personaje de la talla de un cantante, en fin, ya con nombre y tal, pues era toda una tentación, porque Como ahora. es que no había ningún método de anticoncepción, de anticonceptivo. Claro. Entonces, tener una aventura galante con una persona que carecía Claro. de esos problemas, Claro, ya venía de serie, ya venía de Era serie, toda una claro, tentación. ya venía, Una tentación ya venía. sin riesgo. Entonces, este Tenducci se saltó todas las normas papales porque hubo un cantante que pidió dispensa papal y alguien próximo al Papa en la solicitud le puso al lado que lo castren mejor. O sea, porque no daban dispensa a nadie, excepto a este Tenducci, que estuvo casado y tuvo 2 hijos. Y todo esto lo explicaba el doctor Vallejo Nájera, porque yo ahí entré en en fin, tuve un problema mental enorme, Claro. tal, y lo explicaba sin ningún tipo de problema. O sea, un tercer testículo supernumerario le bajó cuando le fueron cortados los otros 2. Y por eso tuvo hijos. En todo caso, los castrados en general, por cuanto estáis explicando, es que eran muy demandados por las mujeres. Es decir, por mujeres, quiero decir, por mujeres... Sin Había riesgo. claro, Digo, claro, no, claro. por supuesto, no, pero Porque digo... además hay que pensar en la sociedad promiscua que había. Sí. Claro, Que por, los cuernos estaban a por mujeres casadas... Y por, aparte claro. la atracción también, ¿no? Por el famoso, como hoy en día, ¿no? Las fans de señor. los cantantes y las chicas, ¿no? Claro, los que pero acompañan. disculpad, pero tenemos que acabar por matar
a Giovanni Francesco Grossi, que no dijimos cómo fue la cosa. Y está durando demasiado. Ya está durando demasiado, claro, exactamente. Es decir, a ver, ¿nos cuentas tú o lo cuento yo? Va, cuéntalo tú, cuéntalo tú. Bueno, pues nada. Remátalo tú, yo no quiero, remátalo tú. No quiere tener, Fue el que mataron no las quiere afueras de tener Módena, problemas de Sí. conciencia. Claro. Los esbirros del hermano, Del de la hermano, familia. del hermano, sin duda, sí, del hermano, del sin marqués duda. Giorgio Marsili de Bolonia. Claro, ya dije yo que al hermano de Elena Marsili le gustaba Menostero, ya lo dije, la relación con Giovanni Francesco Grossi, y entonces un día, pues regresando él en su carruaje a Bolonia, pues a mitad del camino lo asaltaron hombres enmascarados que naturalmente no fueron identificados, pero que es muy obvio que formaban parte del recado que le mandó el hermano, con lo cual, bueno, tuvo una muerte tremenda, porque no recuerdo ahora con mucha precisión, pero creo que cuchilladas por doquier, en fin, un poco... Y destrozarle el cráneo, desfigurarlo, lo que da una idea de crimen pasional, es decir, que parece que ellos llevaban que el odio de su amo inducido, o que lo decían hasta en el odio, ¿no? Que sí, llevaban, sí. claro. No sería descartable que incluso que la fuese orden recomendado, expresa la orden, claro, fuese esa. Claro, matadlo, pero de tal forma, o con tal saña, ¿no? Parece, sí. Sin duda, sin duda. Con lo cual, eso, un castrato un ápice de vida de él. en efecto. Sí, además lo de desfigurarlo y tal, y es de odio, ¿no? Es el odio. Sí, el odio, claro. Claro, sin duda, sin duda. Bueno, en cuanto a Moreschi, al que ya repetidamente nos vinimos refiriendo... Moreschi se retira en el año 1913. Entonces la capilla Sistina estaba dirigida por otro castrado, Domenico Mustafa, hablamos. que luchaba porque no hubiera niños que tuvieran que servir al canto pasando por el acero. Pasando por el cuchillo, claro. Sí. Entonces luchó lo que no pudo. Había un sacerdote, Lorenzo Perosi, que le hizo caso. Entonces insistió al Papa León XIII, que era el de entonces, y tal, hasta que lo convenció y dejaron de sacrificar más niños. León XIII, que no es lo que nos ocupa hoy, pero naturalmente es el Papa del Rerum Novarum, es decir, el que va a poner la modernidad en la Iglesia, lo social, claro, la Rerum Novarum, ya no salió latín, ¿lo ves por aquí? Empieza, claro, por eliminar toda una tradición claro. de los coros del Vaticano. Por eso cito también por extensión. Pero claro, en el exterior ya eso se había apagado ya, claro, con el barroco, ¿no? Como dice. Claro. Pero en el Vaticano, Rossini, la capilla Sistina. Leo, claro, dedicó su misa solemne a los cantantes de 3 sexos. Le llamaba él. Así llamados porque tenían la fuerza del hombre, el refinamiento y sensualidad de la mujer y la transparencia del niño. O sea, es precioso. Sin duda. Yo nunca los he olvidado, dice Rossini. La pureza, la milagrosa flexibilidad de sus voces y sobre todo su acento profundamente penetrante, todo eso me conmovía y fascinaba más que cuanto pueda decirse. Si escucháis El Barbero de Sevilla, en el segundo acto, Rossini hace referencia a uno de los castrados. Cuando escucha un aria de Rossini, de Rosina, el doctor Bartolo, en este caso interpretado por un bajo, dice: bravo, bella voce. Lo digo en español. En mis tiempos la música era otra cosa. Cuando por ejemplo cantaba Caffarello, en alusión perfecta a Caffarello. Sí. A Caffarello. Inequívocamente. El aria portentosa. Y entonces el bajo va a tratar de poner la voz donde se suponía que la iba a poner el castrado, ¿no? Tal, y hace ahí una maravilla. Y vamos, es una gozada, pero ahí está retratado en El Barbero de Sevilla. Caffarello, que es contemporáneo de Farinelli. Sí, es decir, señor. Y que además
Farinelli y Caffarelli fueron Que es muy ambos curioso, porque fíjate, alumnos de un compositor famoso, Caffarelli Pórpora. fue pendenciero. O sea, fue de los bravucones, de los que no habían perdido esa parte de Sí, su virilidad claro, sí, claro. mermada, pero que era de los bravucones, ¿no? Y este lo solicitó, ¿verdad? Ser castrado, el Caffarelli. ¿Perdón? Yo leí que había solicitado él ser Sí, castrado. sí. Sí, que este lo solicitó. O sea, ya Sí, desde sí. niño. Sí, sí. No O fue... sea, es algo voluntario de él. Es sí. algo voluntario de él, Sí. sí. Sí, bueno, por Sí, cierto, al decir esto, permitidme, hay que decir algo que yo me fui despistando poco a poco, cuando al principio casi llega hasta citarlo. A ver, Caffarelli pide ser castrado, pero hay que decir, tú y yo también lo comentamos en la preparación del programa hace días, las familias de ese sur italiano, de donde procedían niños, en fin, en situación mísera, Sí, familias miserables. pobres y demás, las familias que encontraran un hijo para pasar a ser castrado era un acontecimiento magnífico, porque les podía solucionar la vida. Les tocaba la lotería. Exactamente, Otra vez exactamente. encontramos es las que analogías, como los padres que creen que tienen un hijo que va a ser un futbolista famoso, ¿no? Y tal, lo llevan, sí, claro. sí, es no, otra sin- cosa, pero sin puede, duda, sin duda, pero sin puede- duda. Conviene, puede a ver, compararse, me parece claro. muy bien esa figura, digamos, comparativa, porque en puridad lo es. Es decir, en puridad lo es. Parece que como si supusiera. Encontraron la mina, Fijaos, ¿no? Sí. fijaos hasta qué punto Caffarelli era un divo porque se negaba a ir a los ensayos. Y se negaba también a que la orquesta afinara ese la maravilloso que busca la orquesta siempre al principio, sobre ningún instrumento, que siempre da el oboe y lo repite el concertino, ¿no? O sea, quería que la orquesta afinara sobre su voz. Sí, sí. O sea, y el divismo, o sea, chuleta hasta el final, ¿no? Sí, exactamente. Cuando se hacía altercados, pero bueno, nunca hizo daño a nadie. Cuando se retiró, compró una finca que llevaba anexo el ducado de San Donato. Al final de su vida, pues se dulcificó el carácter y tal, pero bueno, terminó siendo duque. Y esas extravagancias del divo no podrían ser debidas también, así como vistas como el otro extremo de la melancolía. Claro. Puede, ¿no? Consecuencia de la operación, claro. Era consecuencia. El espectro llegaría Había- desde el abatimiento casi profundo, ¿no? Sí, señor. hasta el Había divismo que extremo, sobresalir claro, con claro. esa, digamos, Sí, sí. entre comillas, chulería, ¿no? Sí, Aquí sí. estoy yo, tal. Sin duda. Nada de prudencia ni de término medio. claro, O esto para nada. o lo otro, claro. Claro. Eso de la sentencia clásica, de que nada en exceso, no sería el caso, ¿no? No. No sería el caso, sería justo todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro, porque la lectura psicológica le lleva a eso. Claro, es que andarse con bromas, con la sexualidad, pues claro, de bromas admite pocas. Y estamos, claro, y se ha dicho hoy, porque como estamos en un tiempito en el que se dicen cositas raras, en fin, pues ya se sabe, ¿no? Claro. Esto no, esto tenía un fin concreto, en fin, que yo creo que quedó Totalmente. suficientemente aclarado. No buscaban ser nenas, no, ni buscaban, lo contrario, no, buscaban tener una voz femenina a un fin concreto, y sobre todo muchos lo que buscaban era, digamos, el salir de la pobreza extrema, ¿no? Sí, Es pero decir, bueno, pero todo ello por la prohibición de que las señoras estuvieran Claro. en escena y en el... O sea, Sí. porque ellos, a fin de cuentas, es una especialización que hacen por una carencia. claro, es que ahí tenemos, volvemos al principio, ahí tenemos a la epístola de San Pablo a los Corintios, San Pablo, sí, la señor. mujer calla Es en una la iglesia. interpretación, nada más, y muy tendenciosa, claro. Sí. Claro. La Yo mujer se creo- calla en la iglesia. Entonces, o sea, ante esa carencia, Pero puedes, digamos que... claro, puedes entenderlo de mil formas. Claro, ¿no? eso fue lo Claro, que sugerí total, yo al claro, principio, claro, sí, que yo creo que además... San Pablo pudo haber dicho la mujer que no sea sacerdote, que no tiene nada que decirle. Es que puede interpretarse de muchas maneras. Claro. No, Pero, desde- pero este personaje, que sabe Dios quién fue, próximo al Papa,
Dijo, la mujer no puede cantar en la liturgia. Desde luego, lo que no dice, lo que de ninguna manera, vamos, yo creo que esto es muy obvio, lo que de ninguna manera hay que interpretar es que diga la mujer no puede cantar en la iglesia. Yo creo que esto, es que si no yo creo que esto no lo dice porque San Pablo, además San Pablo, la que no canten los... Es que precisamente se podría ver por lo contrario. Claro. Si lo hubiera querido decir, lo habría dicho tajantemente, claro. Por supuesto. Además, la preocupación de San Pablo, por entonces, estaba bien lejos de pensar en la iglesia que hoy reconoceríamos en clave de canto, en clave de salmo, etcétera. De ninguna manera, de ninguna manera. En fin, en todo caso, bueno, como ya más o menos nos vamos a poner estupendos para cerrar el programa, yo no sé si queréis decir algo a modo de... Yo creo que quedó bien esbozado en general la historia de los castrati, pero si quieres apuntar algo, Juanjo, pues lo que quieras y tú lo No, que hombre, claro, que por fortuna, gracias a directores, cantantes y músicos interesados en el barroco, pues lo de los sopranistas que estuvieron muy de moda en el 17 y 18 en Inglaterra, pues volvieron a tomar cuerpo hoy con los haciéndola, como decías tú muy bien, esa proyección de voz hacia el cerebro y tal, hacia la parte de arriba de la calavera, para que nos entendamos. Yo dije la cabeza, pero para el caso es lo exactamente mismo. Bueno, y ahí, pues, gracias a ellos, hoy se pueden recuperar, pues, repertorios de Händel, de Mozart y tal, que escribieron precisamente para ellos, para los castrados. Sí, por cierto. Pero sin las terribles mutilaciones. Claro. Ya que dijiste Händel, hablábamos hace poco de Caffarelli y Farinelli y tal. Händel es uno de los músicos que inspiraron Scarlatti también. Fue un hombre que escribió todas las óperas barrocas, ¿no? Sí. Entonces en ellas pues hay cantidad de papeles que efectivamente están encomendados a los castrados. Y en ese momento había ese gusto por lo sublime, ¿no? Que buscaban en esa voz, claro. La época toda en sí, claro. ¿no? Lo que es curioso, si te paráis a pensar en que unos hombres que estaban privados de una parte importante de su sexualidad, o sea, hacían papeles de emperadores, de reyes, de gente con una fuerza impresionante, ¿no? Claro. Pues, y eran los castrados. Sí, pero yo creo que eso vuelve a redundar en lo que repetimos hace un rato, lo de, y además que me parece muy bien, lo de esa conformación psicológica que hace que se reafirme en el, ¿no? Claro. Ese pero exceso. En este caso era el compositor el que claro, escribía para ellos. Ah, sí, claro. O sea, no eran ellos los que decían. Pues, sí, no, ya. No, era el compositor el que escribía el papel. Aparentemente pues, paradójico que les tocaba hacer, claro. Dices tú, caramba, unos hombres que tienen esa privación, ¿no? Evirados. Evirados canoros, sí, señor. Sí. Bueno, pues entonces lo dejamos así. ¿Quieres decir algo así? Bueno, yo creo que, en fin... bueno, una cosa pero en cotilleo, yo leí sobre estas cosas, poco sé, evidentemente, de un castrado que debía parecerse casi a una mujer o así, que se disfrazaba de mujer para irse con su amante y engañar al marido en las narices del marido. Eso es fantástico, esa anécdota. Claro, pasaba disfrazado de mujer y el marido delante. Bueno, Cortona, ante la prohibición de poder casarse, se hizo público amante del último gran duque de Toscana. O sea, público, ¿eh? Público, o sea, con el cabreo que tuvo, el rebote que tuvo hacia el Papa, a su entorno, claro, se hizo público amante del duque de Toscana. Sí. Bueno, yo creo que con este comentario de Juanjo nos queda perfectamente asimilado y redondeado este asunto de los castrati. Yo, desde luego, creo que sí. ¿A ti te parece lo mismo? Más o menos. Sí. Pues esto. Bueno, pues ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú.
Bueno, y hoy voy a pasear por este plató de Crisol de Cultura a un poeta extraordinario, podríamos decir que heterodoxo, no porque jugara él mucho a heterodoxias, que cada uno es como es, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, alguna vez lo hemos referido aquí, su nombre incluso salió hace un programa o dos, ¿no? Todavía, pero sí. Nunca, que tenga yo memoria, nunca recité, nunca leí poemas de este extraordinario poeta norteamericano. Me estoy refiriendo a Ezra Pound, nacido en Estados Unidos, en Idaho, en 1885 y muerto en Venecia, que es una cosa así como muy romántica para morirse, en 1972. Poeta, ensayista, escritor de variados registros, músico, crítico literario, en todos los sentidos crítico, miembro singular de la llamada generación perdida, la propia de Faulkner, de Scott Fitzgerald, de Dos Pasos, del propio Hemingway. Hizo Ezra Pound de la poesía una arquitectura personalísima, moderna, modernísima, seguramente ya atemporal y consagrada por él como algo genuinamente suyo, con un lenguaje tremendamente sonoro, interpelante, provocador, de una belleza estética irreprochable. Y de su largo poema Hugh Shelby Moberly voy a leer los trozos cuarto y quinto en los que se refiere y brama por cuanto representó la Gran Guerra, o sea, la más conocida como Primera Guerra Mundial. El texto viene recogido en la revista Poesía, en su número 17, del 16 de mayo del año 1983. La revista Poesía era editada por el Ministerio de Cultura, la voy a mostrar a la cámara, era editada por el Ministerio de Cultura hasta que dejó de editarse. Los que siguen habitualmente este programa están ilustrados de por qué la revista de poesía desapareció. Yo no lo voy a repetir ahora, en fin, para evitar contumacias de acusación ideológica. Otra vez sí, volveré a decirlo, porque de vez en cuando tiene que pasear la verdad. Bien, vamos pues con este texto, con estos trozos de poema, del poema Moberly de Ezra Pound. Dice aquí, dice así: en todo caso estos lucharon, y algunos creían pro domo en todo caso, algunos de prisa por armarse, algunos por amor a la aventura, algunos por temor a su debilidad, algunos por temor a la censura, algunos en imaginación por amor a la matanza, aprendiendo más tarde, algunos por temor aprendiendo al amor a la matanza, algunos murieron pro patria, ni dulce ni et decor, y entraron en el infierno hasta los ojos, creyendo en las mentiras de los viejos, y dejando de creer, regresaron al hogar. Regresaron a una mentira, volvieron a muchos engaños, a las viejas mentiras y a nuevas infamias, usura antiquísima, espesa como el tiempo, y farsantes en los poderes públicos, bravura como nunca, desperdicio como nunca, sangre joven y sangre noble, rostros bellos y hermosos cuerpos, fortaleza como nunca, franqueza como nunca, desilusiones jamás oídas en el pasado, histerias, confesiones de trinchera y la risa de vientres muertos. Allí murieron miles de ellos, y entre ellos los mejores, por una vieja puta desdentada, por una civilización mal remendada, gracia, sonrisa, en una bosca fresca,
ojos vivos que hoy cubre un párpado de tierra, por 2 gruesas de estatuas rotas, por algunos miles de libros estropeados. La vieja puta desdentada, digo yo, para quien no lo sepa, es Europa. Y ya, en fin, os vais orientando. Y después de todo esto, y de 200 o 300 cosas más, muy difícilmente singulares, de expresar y arrojar una personalidad arrolladoramente singular, Erra Paun fue llamado, descrito, tachado de fascista o lindeza parecida, intercambiable por todos los que dicen representar las esencias de la cultura, por todos los que, por supuesto, desconocen qué sea o que haya sido el fascismo, su origen, su génesis, su evolución, su metamorfosis. No saben nada. Y sobre todo, muy especialmente, sobre todo por todos los que no saben nada de nada de nada, a salvo reconocerse entre ellos los ombligos cada día y prepararlos para la horonda siesta de su nirvana de pacotilla y frenesí delimitados. Esa cosa académica y solemne de los estúpidos. Sabéis perfectamente quiénes sois. Esa peste, vamos, que pastorea, dice que la cultura. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, y hasta aquí, naturalmente, aquí también termina, finaliza aquí también, hoy Crisol de Cultura, en este sábado 22 de junio de 2019. De tal manera que queda inaugurado el verano, naturalmente. La luz, el calor, el sol, el estímulo. Bueno, muchas gracias, Juanjo, por tu presencia, por tu conversación, como siempre. Un placer. Y feliz verano, claro, naturalmente. Igualmente. Y si te parece, allí entrado el otoño, te vuelvo a llamar, te convoco otra vez y ya veremos de qué hablamos. ¿Te parece bien? Bueno, pues naturalmente yo muy complacido. En cuanto a ti, muchas gracias también, Mariano, gracias, como no, creo que para la semana que viene vas a repetir. ¿Es así o no? Así es. Bueno, vas a participar de nuevo en nuestra conversación y bien. La próxima semana será nuestro invitado Paco Rodríguez, cofundador de Ediciones Embora y amigo mío de antiguo, atento observador de todo cuanto se mueve en esta ciudad de Ferrol en clave de interés. Y con él vamos a hablar de cuál pueda ser la expectativa social y política y económica después de las últimas elecciones municipales. Y veremos también, que tengo yo un particular interés en ello, en reservar espacio y tiempo suficiente para considerar, para reflexionar, para analizar, en definitiva, ese fenómeno realmente curioso que se viene produciendo en toda España, a veces desconcertante y desde luego equívoco, donde los haya, entre las formaciones políticas de Vox y Ciudadanos. Y de todo esto, junto con Paco Rodríguez, hablaremos entre todos nosotros, ya con la presencia de nuevo de Emilio Saldaña, la ya antedicha también de Mariano Durán, como dije, y naturalmente yo mismo, servidor de ustedes, claro, sin cuya presencia, pues ya comprenderéis, quedaría sin duda diluido el espíritu inspirador, rector y magistral de este programa. Bueno, no sé si no me habré pasado algo. Creo que me excedí un poco, pero claro, ya se sabe, si uno no se ocupa de uno mismo, después vienen los otros, esos que cité hace un rato, vamos, que de los que prefiguré, y enseguida le dicen a uno lo que es o lo que no es. En fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra actitud crítica
por vuestra complicidad y vuestra simpatía. En fin, vamos con nuestra recomendación habitual. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que dentro de unos minutos va a emitirse una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. Y atención, una recomendación especial, que la haré hoy y la haré a partir de hoy. A ver si no, en fin, a ver si no me despisto. En todo caso, una recomendación muy especial, precisamente para todos aquellos interesados en el mundo de la cultura, en las noticias vinculadas con la cultura en esta ciudad de Ferrol y su geografía más próxima. Ya digo, atención, todos los viernes a las 9:30 de la noche se ofrece Caleidoscopio, un noticiario cultural interesantísimo presentado por mi compañera Natalia. Muy recomendable e imprescindible para perseguir realmente la cultura en Ferrol y en toda su amplísima comarca de influencia. Bueno, pues nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación, y después ya en YouTube a través de Internet para todo el ancho mundo. Será naturalmente un verdadero placer volver a conversar con todos ustedes, con todos vosotros. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. To do it all the hard way. The hard way.